Buenos días, profesor Jorge Murillo. Mi nombre es Giovanni de Gracia y junto a mi compañero de Waymaking, Jonathan Bosque, Yael Fernández y Carlos Martínez, vamos a hablarles sobre un tema fundamental en la historia de nuestra república. Veremos cómo un símbolo inspirador o faro guió a los ciudadanos en su lucha por reivindicaciones sociales y patrióticas, lo que desencadenó un importante periodo de cambio y transformación. Cada uno de nosotros presentará una sección de este recorrido analizando el contexto, los movimientos sociales y el impacto de estas luchas en nuestro país. El faro fue principalmente el deseo de justicia social, igualdad. La Feria de Portobelo y el tránsito colonialísmico. La Feria de Portobelo fueron eventos comerciales que jugaron un papel clave durante la época colonial de Panamá. Establecidos por los españoles, servían como punto de intercambio entre las riquezas de América y Europa, facilitadas por la posición estratégica del Istmo de Panamá. En un núcleo, sin embargo, también atrajeron conflictos, piratería y tensiones internacionales debido al interés por controlar las rutas comerciales. ¿Cómo afectó social, económicamente y política? La Feria de Portobelo impulsaron el auge comercial de Panamá, trayendo riquezas y una sociedad multicultural, pero también desigual y dependiente del comercio exterior. Su eventual desaparición causó una profunda crisis económica y disminuyó la relevancia del Istmo de Panamá y España. Las incursiones bucaneras durante los siglos XVII y XVIII. Los bucaneros y piratas, especialmente ingleses, holandeses y franceses, atacaron constantemente el istmo. Estos saqueos tenían como objetivo la riqueza transportada a través de Panamá, como el oro y la plata extraídos de América del Sur. Estas incursiones generaron inseguridad y afectaron el desarrollo económico y social de la región. Reemplazo de la ruta de Panamá por la de Cabo del Horno. Con el auge del comercio marítimo en los siglos XVIII y XIV, la ruta del Cabo de los Hornos, que conecta el Atlántico con el Pacífico pasado por el extremo del sur de América, se volvió más utilizada que el Istmo de Panamá. Este cambio disminuyó la importancia estratégica de Panamá como ruta de tránsito, afectando su economía y relevancia geopolítica hasta que volvió a ganar prominencia con la construcción del ferrocarril y más tarde del Canal de Panamá. ¿Cómo fueron los efectos sociales, políticos y económicos? El reemplazo de la ruta de Panamá por el Cabo del Horno provocó un declive económico y social al desviar el comercio internacional hacia rutas alternativas. Panamá perdió su relevancia estratégica, lo que dejó a su población en el abandono y fomentó el descontento hacia el dominio colonial. En conjunto, estos eventos transformaron a Panamá de un centro estratégico global a una región marginada, marcando su política y economía históricamente. Las ferias de Portobelo impulsaron la economía de Panamá al convertirla en un centro clave del comercio global, generando riqueza, empleo e infraestructura. Sin embargo, la riqueza se centró en las élites coloniales, dejando a la mayoría marginada. Con el declive de las ferias, la economía local colapsó, afectando el desarrollo de la región y mostrando su dependencia de este modelo comercial. Las ferias de Portobelo impactaron la sociedad panameña al fomentar la diversidad cultural y el desarrollo urbano, pero también acentuaron la desigualdad social. Mientras las élites coloniales se beneficiaban de las riquezas, los indígenas y afrodescendientes sufrían explotación y marginación, lo que dejó un legado de desigualdad en la región política. Las ferias de Portobelo se fortalecieron el control colonial español sobre Panamá, convirtiéndola en un punto de clave del comercio transatlántico y centralizando las decisiones políticas en manos de la corona. Sin embargo, esta dependencia limitó la autonomía política de la región. Además, los ataques de piratas y el colapso de las ferias a fines del siglo XVIII provocaron inestabilidad política y redujeron la influencia de Panamá dentro del Imperio Español. Portobelo en 1739 tuvo un gran impacto económico en la región,
Portobelo, que había sido un centro clave para el comercio de metales preciosos y otros bienes entre España y sus colonias, perdió su relevancia. Esto provocó un declive en la actividad comercial local, afectando a la economía de la ciudad y sus habitantes, quienes dependían de la feria. Además, la desaparición de este evento impulsó el fortalecimiento de otras rutas comerciales, pero resultó en una caída general. La liberación de los esclavos en Panamá afectó a la economía, la sociedad y la política de manera significativa. Económicamente desorganizó el sistema basado en el trabajo esclavo, lo que afectó la producción agrícola y de infraestructura. Socialmente, los esclavos enfrentaron discriminación y dificultades para integrarse plenamente en la sociedad. Aunque contribuyeron al mestizaje cultural, políticamente fue parte de un proceso de modernización impulsado por las ideas republicanas e independistas, reflejando los cambios ideológicos de la época. Y soberanía nacional. Esta lucha estuvo impulsada por varios factores históricos y se manifestó en distintos movimientos y protestas a lo largo de los siglos XIX y XX. Los movimientos sociales que impulsaron este periodo se originaron en las difíciles condiciones de vida y trabajo en el país, especialmente en áreas influenciadas por la presencia extranjera en la zona del canal. Uno de los primeros ejemplos fue el movimiento inquilinario de 1925, donde ciudadanos panameños protestaron contra las altas rentas y condiciones de viviendas precarias, enfrentándose incluso a la intervención extranjera para defender sus derechos. Lucha patriótica y la defensa de la soberanía. A lo largo del tiempo, la presencia de Estados Unidos en el Canal de Panamá generó tensiones y una creciente conciencia nacionalista en la población. Esta conciencia patriótica motivó protestas como el Día de los Mártires en 1964, en el que estudiantes panameños exigieron que la bandera panameña se izara en la zona del canal. En este evento tuvo un impacto significativo, ya que consolidó un sentimiento de unidad nacional y fue un detonante clave para el periodo revisionista, llevando a la renegociación de los tratados sobre el canal. Periodo revisionista y abolicionista. El faro de estas reivindicaciones llevó a los panameños a exigir cambios en los tratados que regulaban la administración del canal. Las negociaciones culminaron en los tratados Torrijos-Carter de 1977, los cuales establecieron la devolución gradual del canal a Panamá, marcando el fin del dominio extranjero y garantizando la soberanía panameña. En resumen, este faro fue la combinación de un nacionalismo creciente de la lucha por derechos y justicia social, y la demanda de soberanía territorial y respeto a la identidad panameña que impulsaron el periodo revisionista y abolicionista, cambiando la historia de Panamá. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jonathan Bosques y hoy vengo a hablar sobre el periodo revisionista de la historia de Panamá, sus debidas causas y en qué consistió. Para empezar, el periodo revisionista de la historia de Panamá comenzó a mediados del siglo XX, especialmente en las décadas de 1950 y 1960. Este periodo fue impulsado por una necesidad de revisar y reinterpretar la historia del país desde una perspectiva nacionalista y autónoma, alejada de las influencias extranjeras, en particular de los Estados Unidos, que habían dominado el relato histórico oficial hasta entonces. Las causas del inicio del periodo revisionista. Como primer punto tenemos el nacionalismo y rechazo a la dominación extranjera. A medida que Panamá, en su identidad nacional, especialmente luego de la separación de Colombia en 1903 con la presencia constante de los Estados Unidos en la zona del canal, surgió un rechazo popular hacia la influencia extranjera. Como segundo punto tenemos la revisión de la relación con los Estados Unidos. Los panameños buscaban una reinterpretación histórica que reconsideraba sus derechos y soberanías sobre su territorio, en especial el Canal de Panamá, cuya administración estaba bajo el control estadounidense. Como tercer punto tenemos creación de una identidad propia.
se empezó a promover la idea de contar con una narrativa histórica construida desde la perspectiva panameña para fortalecer el sentido de la identidad nacional. ¿En qué consistió? Consistió en cuestionar las versiones oficiales. Investigadores y académicos comenzaron a revisar los eventos históricos clave, como la separación de Panamá de Colombia y la construcción del canal desde una óptica panameña. Incluir la voz panameña. Las interpretaciones comenzaron a integrar más la perspectiva local, destacando las contribuciones y sacrificios del pueblo panameño en estos eventos. Reinscribir y publicar estudios históricos que produjeron nuevas obras y publicaciones que presentaban los hechos históricos desde una perspectiva nacionalista. En este periodo permitió a los panameños recuperar y construir una historia que reflejará sus propios valores y realidades más allá de las interpretaciones impuestas. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a mi compañero de Wayne Medkit. Muy buenas tardes, ante todo un cordial saludo, mi nombre es de Wayne Medkit. Hoy vengo a hablarles sobre en qué consistió y cuáles fueron las luchas más emblemáticas que representaron el periodo revisionista acá en Panamá. Durante el periodo revisionista en Panamá, los historiadores y la sociedad en general empezaron a mirar la historia con otros ojos, queriendo dar a entender realmente los momentos que marcaron el país y sobre todo las luchas que han dado forma a la identidad panameña. Hay algunos eventos que son clave para entender este proceso y que reflejan el sentimiento nacionalista y la búsqueda de la soberanía. Primero está la separación de Panamá de Colombia en 1903. Siempre hemos celebrado ese momento como la independencia de Panamá, pero al mirar más de cerca nos damos cuenta de que hubo mucha intervención de Estados Unidos, que estaba interesado en construir el canal de Panamá, buscar el control sobre la área estratégica, así que aunque fue el nacimiento de Panamá como país, también fue el inicio de una relación complicada con una potencia extranjera que influyó mucho en nuestro camino. Después de uno de los momentos más dolorosos pero emblemáticos fue la masacre del 9 de enero de 1964, que ahora conmemoramos como el Día de los Mártires. En ese día un grupo de estudiantes panameños decidió izar la bandera de Panamá en la zona del canal, que estaba bajo control estadounidense, exigiendo respeto por la soberanía del país. Esto terminó de manera trágica, con muchos panameños muertos y heridos por la represión. Este evento unió a la gente en un sentimiento de indignación y orgullo nacionalista. Fue clave para que Panamá comenzara a exigir de manera más fuerte el control del canal. Luego, la lucha por la recuperación del Canal de Panamá. Marcaron décadas de negociaciones y resistencia hasta que finalmente en 1977 los tratados de Torrijos-Cartes establecieron que Panamá tomaría el control en 1999. Fue un logro inmenso y un verdadero hito para el país. El canal al fin sería de los panameños. También es importante recordar el rol del movimiento estudiantil y sindical en los años 50 y 60. Estos grupos organizaron huelgas y protestas no solo para exigir mejores condiciones laborales y derechos, sino también para unirse a la lucha nacionalista. La gente estaba cansada de la influencia extranjera. Querían un país que pudiera tomar sus propias decisiones y sin estar atado a otros. Finalmente, algo que queda grabado en la memoria de muchos panameños es la invasión de los Estados Unidos en 1989. Aunque fue presentada como una operación para derrocar al líder Manuel Noriega, para muchos panameños fue una violación más a su soberanía, que dejó heridas profundas en el país. Esa invasión recordó una vez más que la lucha por la autodeterminación y el control propio sigue siendo un tema importante para los panameños. Cada uno de estos momentos representa una parte de la historia que ahora vemos con más claridad. Son muchas luchas que demuestran cómo los panameños han defendido su identidad y han buscado controlar su propio destino a pesar de las dificultades. El periodo abolicionista en Panamá se inicia formalmente en 1851, cuando se promulga la Ley de Abolición de la Esclavitud en Colombia, de la cual Panamá era parte en ese momento. La abolición de la esclavitud en Panamá consistió en la liberación gradual de los esclavos
y la transición hacia una sociedad más inclusiva. Fue el 21 de mayo de 1851, luego de intensos debates en la Cámara de Representantes y en el Senado, que se adoptó la Ley sobre la Libertad de los Esclavos. Este decreto que desde el 1 de enero de 1851 serían libres todos los esclavos que existían en el territorio de la República. Desde la Ley de Libertades de Vientres, expedida por el Congreso de Cúcuta en 1821, hasta las leyes de 1850, las medidas antiesclavistas graduales para acabar con ese infame método de explotación y de trabajo no habían logrado su liquidación y los libertos, debido a los subterfugios legales, permanecían concertados, sirviendo al amo de la madre o a tercero, hasta que cumplieran determinada edad, pretexto de contribuir a su medida de instrucción. En virtud de la dinámica del Congreso Neogranadino de 1851, al cual obró por la iniciativa legislativa del presidente José Hilario López y con el acicate del vicepresidente José de Ovaldía y del designado Manuel Murillo Toro, dirigente de la Revolución Liberal del medio siglo, que desmontó el andamiaje colonial entonces vigente en la vida colombiana. Se logró aprobar la excerta legal mediante la cual la esclavitud, abominable sistema de sumisión y vasallaje, fue lanzado al basurero de la historia. A este congreso concurrieron los senadores Tomás Herrera, que era ex secretario de Guerra y Marina del presidente López; por Azuero fue Antonio Villeros; por Chiriquí, José Ovaldía; por Panamá, José Fábrega Barrera. En tanto, como representantes a la Cámara acudieron José Antonio Castro por Azuero, Domingo Arosemena por Chiriquí, Lucas Angulo por Panamá y Luis de Fábrega por Veraguas. En consecuencia, desde esta fecha comenzaron a gozar de los mismos derechos y obligaciones que la Constitución política y las leyes garantizaban e imponían a los granadinos. Según cifras reproducidas por Jaime Jaramillo Uribe, había 16.468 esclavos en toda la Nueva Granada, 320 de ellos en Panamá. Recientes investigaciones de Mario Molina Castillo indican que en el Istmo existían 495 esclavos en total, distribuidos en sus 4 provincias, así 82 en Azuero, 33 en Chiriquí y 320 en Panamá y 60 en Veraguas. Otras disposiciones de dicha ley regulaban el comprobante de la libertad de cada esclavo. Las leyes avaló la Junta de Manumisión y su funcionamiento, los vales, los fondos y los impuestos para la manumisión y la intangibilidad de los fondos de la manumisión, entre otras, dirigidas al cumplimiento de su letra y su espíritu. Esta ley declaró la libertad de todos los esclavos procedentes de otras naciones que se refugiarían en la Nueva Granada y ordenó a las autoridades locales su protección y su auxilio para los medios que estuvieran en la esfera de sus facultades. La abolición de la esclavitud es uno de los episodios más refulgentes en la historia de la humanidad. En nuestro país, el proceso corrió paralelo con el de Colombia, pues el Istmo de Panamá formó parte de esa nación la mayor parte del siglo XIX. Deslumbrados sus procederes por el genio del general Simón Bolívar, desde que el Libertador decretó la libertad de vientres hasta la liberación definitiva de los esclavos, transcurrieron 30 años. La tarea final la cometieron los liberales neogranadinos, artífices de la revolución del medio siglo, con firmeza y convicción, de tal modo que lograron, pese a la resulta resistencia de las fuerzas retardatarias, la promulgación de la ley del 21 de mayo de 1851, que puso fin al punto final en esa situación infrahumana. Durante el periodo abolicionista en la historia de Panamá, principalmente en el siglo XIX, hubo varias luchas emblemáticas que reflejaban la resistencia y la búsqueda de libertad por parte de la población afrodescendiente.
Estas luchas se enmarcan en un contexto de creciente oposición a la esclavitud en América Latina, influenciadas por movimientos abolicionistas internacionales y conflictos de independencia en la región. Aquí algunos de los hitos más importantes. La resistencia de los cimarrones. Desde el periodo colonial, comunidades de esclavos fugitivos cimarrones escapaban hacia las montañas y selvas donde fundaban comunidades libres conocidas como palenques. Estos cimarrones protagonizaron rebelión y ataques contra los colonizadores españoles y sus aliados, lo que fue una forma temprana de resistencia antiesclavista. Uno de los líderes más destacados fue Bayano, quien encabezó una de las mayores rebeliones de cimarrones en el siglo XXI. Ricardo Miró es conocido como el poeta nacional de Panamá y en su poesía la patria es un símbolo profundamente emocional y sentimental. Para él la patria es una mezcla de paisajes, cultura, recuerdos y una fuerte conexión con el lugar de origen. Uno de sus poemas más representativos sobre este tema es Patria, en el que expresa un sentimiento nostálgico y amoroso hacia Panamá. Según Ricardo Miró, la patria es un espacio efectivo que se siente en el alma, es un lugar lleno de memoria y de belleza natural que lo hace soñar incluso cuando está lejos de ella. La patria en su poema es vista como una madre a la que respeta y que ama. ¿Cómo se construye la patria según Miró? Según la poesía de Miró, la patria se construye a través de la conexión emocional y de la identidad compartida por sus habitantes. Es una construcción sentimental en la que el amor y el orgullo por la tierra natal hacen que la patria sea un concepto fuerte y trascendente. Rubén Blades, cantautor y poeta panameño, ofrece una visión de la patria que cambia lo emocional con lo sociopolítico. En su canción Patria, Blades describe la patria como algo más que un territorio, es un conjunto de valores, recuerdos y cultura que representa la esencia de una nación. Blades aborda la patria desde un enfoque crítico y de responsabilidad ciudadana. ¿Qué es la patria para Rubén Blades? Para Rubén Blades, la patria es algo que va más allá del lugar de nacimiento o de los símbolos nacionales. Es el sentido de pertenencia y los valores que definen a un pueblo. La patria está en la cultura, en las tradiciones y en los recuerdos que conectan a las personas con su país. ¿Cómo se construye la patria según Rubén Blades? En la visión de Blades, la patria se construye efectivamente a través de la participación y el compromiso de sus ciudadanos. La patria no solo es algo que se hereda, sino algo que se trabaja y se defiende buscando justicia y bienestar para todos. Blades enfatiza que cada ciudadano tiene la responsabilidad de contribuir al progreso y a la dignidad de la nación. Ambos autores consideran la patria como algo más que un territorio. Para Miró es un espacio emocional y sentimental, mientras que para Blades es también un proyecto colectivo y ético. Manuel Amador Guerrero nació en Turbaco, República de la Nueva Granada, el 30 de junio de 1833 en Ciudad de Panamá y falleció en Panamá el 2 de mayo de 1909. Fue político y médico de nacionalidad colombiana y panameña, uno de los gestores de la separación de Panamá, miembro de la Junta Provisional del Gobierno y primer presidente constitucional de la República de Panamá. José Domingo de Ovaldía Gallegos nació en David Chiriquí, en la República de Nueva Granada, el 30 de enero de 1845 y falleció en Ciudad de Panamá, Panamá, el 1 de marzo de 1910. Fue un político panameño, último gobernador del departamento de Panamá en 1903 y segundo presidente de Panamá en 1808 hasta 1910. Y falleció ejerciendo el cargo presidencial. Ricardo Manuel Arias Espinosa nació en Washington, D.C. el 5 de abril de 1912 y falleció en Panamá el 15 de marzo de 1993. Fue un político y empresario panameño que ejerció
el cargo de presidente de Panamá desde el 29 de marzo de 1955 hasta el 1 de octubre de 1956. Arnulfo Arias Madrid nació en Penonomé el 15 de agosto de 1901 y falleció en Miami el 10 de agosto de 1988. Fue un médico, escritor, diplomático y político panameño. Ostentó la presidencia de su país en 3 periodos no consecutivos, de 1940 hasta 1941, de 1949 hasta 1950 y octubre de 1968, llegando a postularse hasta 5 ocasiones para el cargo sin culminar ninguno de sus periodos por causa de los diferentes golpes de Estado que sufrió por parte de los sectores militares del país. Omar Efraín Torrijos Herrera nació en Santiago de Veraguas el 13 de febrero de 1929 y falleció en Cerro Batea el 31 de julio de 1981. Fue un oficial del ejército y posteriormente dictador panameño, quien junto a Boris Martínez y José Ramos Bustamante encabezó el golpe de Estado de 1968. Fue jefe de Estado de la República de Panamá en 1968 hasta 1981. En la Constitución de 1962 se le nombra líder máximo de la Revolución Panameña. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jonathan Bosque y hoy vengo a mencionar cuáles fueron los 5 líderes o gobernantes panameños que durante la República han construido la patria, cuáles obras lo avalan y cuáles lo descalifican. Como sabemos en la historia de Panamá, varios líderes o gobernantes han sido claves en la construcción de la República, destacándose por sus aportes en áreas de infraestructura, económica, política y desarrollo social. Sin embargo, sus legados a veces son objeto de controversia debido a decisiones o hechos que también han sido criticados. A continuación mencionaré 5 de los más destacados con las obras que los respaldan. Como primer punto tenemos a Manuel Amador Guerrero, 1904 y 1908. Obra La Independencia y Consolidación de la República. Y firma el Tratado Ay-Banau-Varilla, 1903. Aunque también controversial por las condiciones que ofrecía a Estados Unidos, permitió la construcción del Canal de Panamá, lo que fue esencial para el futuro económico del país. Como segundo tenemos Arnulfo Arias, Madrid, 1940 a 1949, 1968. Desarrollo de la infraestructura educativa y de salud. Fomentó la industria nacional, promovió la industrialización del país, dando apoyo a la creación de pequeñas y medianas empresas. Como tercer punto tenemos a Omar Torrijos Herreras. Reformas sociales y educativas. Implementó reformas en salud, educación y seguridad social, favoreciendo las clases más humildes. Como cuarto punto tenemos a Ricardo Martinelli, 2009 a 2014. Inversión en infraestructura. Durante su mandato, Panamá experimentó un auge en la construcción de infraestructura con proyectos como la ampliación de las carreteras interamericanas, la construcción de nuevas líneas del metro de Panamá y la modernización del aeropuerto internacional. Como quinto punto tenemos a Juan Carlos Varela, 2014-2019, ampliación de la educación y salud pública. Durante su gobierno avanzó en la ampliación de la cobertura educativa y en la mejora de la infraestructura de salud, con la construcción de nuevos hospitales y escuelas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor. Ante todo, un cordial saludo. Mi nombre es de Waymaking y hoy vengo a hablarles sobre las obras que acreditan a los gobernantes de Panamá. Manuel Amador Guerrero. Como el primer presidente de Panamá, Amador Guerrero jugó un papel crucial en la consolidación de la independencia del país. Fue responsable de la organización de las primeras instituciones del Estado y de fomentar la creación de los símbolos nacionales como la bandera, el escudo y el himno. Además, su liderazgo permitió establecer relaciones diplomáticas con otra potencia y quizás lo más importante, dejó la base para la construcción del Canal de Panamá, lo cual transformó la historia de Panamá. Arnulfo Arias Madrid fue un líder
con un gran enfoque nacionalista que trató de fortalecer la economía interna del país. Implementó reformas claves como el Código Sanitario y la creación del Seguro Social, mejorando así la salud pública y el bienestar de los trabajadores. Además, su énfasis en la educación y la infraestructura ayudó a mejorar varios aspectos sociales en Panamá. Omar Torrijos Herrera es considerado principalmente por su papel en la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, que aseguraron la transferencia del Canal de Panamá a Panamá, lo cual fue un logro monumental para la soberanía del país. También impulsó importantes reformas agrarias, educativas y sociales que ayudaron a mejorar la calidad del país de los panameños, especialmente en las zonas más desfavorecidas. Guillermo Endara asumió la presidencia tras la invasión de los Estados Unidos en 1989 y uno de sus logros más significativos fue restaurar la democracia en Panamá. Después de más de 2 décadas de dictadura militar, durante su mandato trabajó en la reconstrucción de las instituciones democráticas y en restablecer la economía del país. También impulsó una política económica abierta, buscando atraer inversiones extranjeras para fortalecer el crecimiento en Panamá. Martín Torrijos, hijo de Omar Torrijos, es conocido por haber liderado la ampliación del Canal de Panamá, un proyecto clave que permitió aumentar la capacidad del canal y consolidó a Panamá como un centro logístico global. Además, su gobierno implementó reformas en el sistema de seguridad nacional y fortaleció las relaciones internacionales, especialmente con los países vecinos y potencias globales, lo que contribuyó al posicionamiento de Panamá a nivel internacional. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de Panamá, es una figura histórica controvertida, aunque lideró la independencia de Panamá de Colombia y facilitó el inicio de la construcción del Canal de Panamá. Algunas obras critican sus decisiones y su apertura a la intervención estadounidense. Textos como los de Alfredo Castillo Calvo y Alfredo Figueroa Navarro destacan su falta de experiencia política y sugieren que sus acciones priorizan intereses extranjeros sobre la soberanía panameña. Además, obras de autores como Ernesto Castillero Reyes y David Macuyow cuestionan su rol en sus acuerdos que permitieron la influencia de Estados Unidos en el país, señalando que su administración careció de preparación para el liderazgo en una república independiente. Arnulfo Arias Madrid, uno de los políticos más polémicos de Panamá, es criticado en varias obras por su autoritarismo, políticas racistas y xenófobas, y su relación conflicta con Estados Unidos, lo que generó inestabilidad en el país. Autores como Alfredo Castillero Calvo y Ricardo Arias Calderón señalan su papel en la división política y su tendencia a asumir poderes autoritarios, mientras que Omar Yaén Suárez y Jorge Turner destacan su discriminación hacia minorías y falta de enfoque en la clase trabajadora. Estas críticas lo presentan como un líder cuya ambición y estilo autocrático dejaron un impacto duradero y controvertido en la historia de Panamá. Omar Torrijos Herrera, aunque considerado por muchos un héroe nacional y defensor de la soberanía panameña, es también objeto de críticas por su autoritarismo de represión política y dependencia de los Estados Unidos. Durante su gobierno centralizó el poder, limitó las libertades democráticas y fue acusado de violaciones a los derechos humanos. Aunque logró la firma de los tratados Torrijos-Carter, que devolvieron el control del Canal de Panamá a su país, su relación con Estados Unidos sigue siendo vista como una forma de dependencia. Además, su gestión económica fue cuestionada por problemas fiscales y falta de diversificación. En general, su legado es visto por algunos como el de un Guillermo Endara, presidente de Panamá tras la invasión de Estados Unidos en 1989. Es criticado por su ascenso al poder bajo circunstancias impuestas por una intervención extranjera, lo que afectó su legitimidad
Su liderazgo fue percibido como débil y dependiente del apoyo estadounidense, lo que redujo su capacidad de tomar decisiones independientes. Aunque enfrentó la tarea de reconstruir el país tras la invasión, su gobierno fue marcado por problemas de corrupción, mala gestión económica y la implementación de políticas neoliberales que aumentaron las desigualdades. Estas críticas han oscurecido su legado como hacedor de patria. Martín Torrijos Espino, presidente de Panamá de 2004 a 2009, fue criticado por varias decisiones y situaciones durante su gobierno. Una de ellas es las privatizaciones y concesiones. Se le acusó de favorecer la privatización de sectores claves y de otorgar concesiones que beneficiaron a grandes corporaciones extranjeras a costa de los intereses nacionales. Escándalo de los petrodólares. Fue señalado por su vínculo con el mal uso de fondos públicos a través de un esquema de corrupción relacionado con la compra de petróleo a Venezuela. Corrupción. Aunque no se demostró su implicación directa, su administración estuvo marcada por varios casos de corrupción, lo que afectó su imagen. Problemas en obras públicas. Fue criticado por la falta de seguimiento y los altos costos en proyectos de infraestructura, como la ampliación de la carretera panamericana. Aunque no existen obras específicas que describen su figura, investigaciones periodistas y estudios políticos han expuesto estas deficiencias y escándalos. Generados por el tránsito de barcos, lo que significó millas de millones de dólares en ingresos anuales. Esto permitió financiar proyectos de infraestructura, inversión en educación, salud y mejorar el nivel de vida de los panameños. Muy buenas tardes, ante todo un cordial saludo. Mi nombre es The Waymaking, vengo hoy a hablarles sobre un tema y un punto que es importante en lo que llevamos de investigación entre mis compañeros y yo. Entonces, ¿por qué es válido afirmar que los traumas históricos de la nación panameña son importantes dentro de los acontecimientos que demuestran al geodeterminado de la historia de nuestro país? Es válido afirmar que los traumas históricos de la nación panameña son parte importante de los acontecimientos que demuestran el geodeterminado de nuestro país, en el hecho que la ubicación geográfica de Panamá es un punto clave entre la conexión del océano Atlántico y Pacífico, han sido un factor determinante en nuestra historia política, económica y social. Los eventos traumáticos como la intervención extranjera en la construcción y el control del Canal de Panamá, la invasión de 1989 por parte de los Estados Unidos y la separación de Colombia en 1903 son el resultado directo de su posición geográfica estratégica. Estos sucesos, impulsados por los intereses externos debido a la importancia geopolítica del istmo, han dejado cicatrices profundas en la identidad y el desarrollo de la nación. Por lo tanto, los traumas históricos no solo forman parte de la memoria colectiva de Panamá, sino que son manifestación directa como la geografía ha moldeado su destino, confirmando el geodeterminado en su historia. Ahora profundicemos dos puntos claves de los traumas históricos de Panamá. Como primer punto tenemos la posición estratégica de Panamá. Panamá ha sido un punto crucial de tránsito entre el Atlántico y el Pacífico desde la época colonial. Su ubicación lo ha hecho un lugar deseado por varias potencias, lo que ha influido en la forma en que se ha desarrollado el país y en cómo ha sido tratado por actores internacionales. Esta geografía no solo ha facilitado el comercio, sino también lo convirtió en un objeto de control. Como segundo punto, la construcción del Canal de Panamá. La creación del Canal de Panamá es uno de los principales acontecimientos que reflejan este geodeterminado, la separación de Panamá de Colombia. En 1903 fue impulsada en gran medida por intereses estadounidenses que buscaban asegurar el control del canal esencialmente para el comercio global. El canal mismo fue símbolo de explotación
de su posición geográfica. La transferencia del Canal de Panamá en 1999 fue un proceso doloroso y largo que afectó profundamente la identidad de la soberanía del país. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jonathan Boques y hoy vengo a hablarles sobre cuáles son los traumas de la nación panameña durante la República. Como conocemos, la historia de la República de Panamá ha estado marcada por una serie de eventos traumáticos que han dejado huella en su identidad nacional y en su desarrollo político.